Al Calvario solo Jesús ascendió, llevando pesada cruz, y al morir en ella mortal dejó un fanal de gloriosa luz. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará, a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. En la cruz el alma tan solo hallará la fuente de inspiración. Nada grande y digno en el mundo habrá, que en la cruz no haya probación. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará, a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. Yo por ella voy a mi hogar celestial, el rumbo marcado está. En mi oscura vida será el fanal, y a su luz mi alma siempre irá. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará, a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. Muy buenas tardes, hermanos. Espero todos estén bien. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes en esta reunión, en esta tarde. Le damos la bienvenida también a los invitados. Si hay un invitado aquí presente, es un placer que nos esté acompañando en este servicio de oración. Cada vez que pasamos aquí al frente es necesario darle las gracias también a Dios, ¿verdad? Darle las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de hablar algo de su palabra. Darle gracias porque nos ha dado un poco del entendimiento para poder presentarlo en este día. Es necesario darle las gracias por ese amor, por esa gracia que tuvo por nosotros al entregar a su Hijo. Platicando con mi esposa el otro día, hablamos de este gran sacrificio, ¿verdad? O sea, ¿qué muestra de amor? Que Dios nos quiere demostrar a nosotros que es tanto lo que te ama, que fue capaz de entregar a su Hijo por ti. Así lo dice, ¿verdad? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga esa vida eterna. Y eso es lo que venimos a recordar hoy en este día. Venimos a recordar ese gran favor. Un favor que no nos merecíamos. Pero Dios, que es grande en misericordia, nos los dio. Venimos a tomar parte de ese pacto, como dijo ahorita el hermano. Ahí en 1 Corintios 11:25, ¿verdad? Dice, este es el nuevo pacto, dice Jesucristo, en mi sangre. La palabra de Dios nos habla mucho de este nuevo pacto. Y de eso quisiera hablar en esta tarde. De eso traigo el tema. Un pacto con Dios. Cuando era un jovencito, tendría unos 10 o 12 años, no muy lejos de aquí, ahí en la calle Bantam, que está la otra calle, vivía con una tía mía. Y recuerdo que a esa edad pues pasaba el paletero, ¿verdad? Y necesitábamos 25 centavos. Nos acabalamos para la paleta más barata.
Pero al paletero no nada más le compramos una paleta, queríamos en nuestras travesuras comprarle un hielo, que no sé si todavía lo vendan, pero es un hielo que se llama dry ice. Es un hielo muy denso. Este hielo nosotros lo metíamos al agua y empezaba así como a hacer burbujas y a soltar un vapor así. Y era nuestro entretenimiento, ¿verdad? Pero una vez, hermanos, se me ocurre, o se nos ocurre, no sé quién fue, a mí, a un primo y a un vecino, hacer un pacto. Dijimos, vamos a hacer un pacto de que nosotros siempre vamos a ser amigos. Y agarramos un pedazo de ese hielo y nos los ponemos así en el brazo. Y ahí estábamos aguantando el dolor, ¿verdad? Porque te quema. Qué chistoso, ¿verdad? Las cosas que hace uno de niño. Pero a lo que voy con esa historia, que al paso del tiempo se nos olvidó el pacto, hermano. Y hace ya casi 30 años de esto, pues ya la cicatriz ya también ya borró. Se nos olvidó el pacto. Ya cada quien está en diferentes lugares en la vida, ¿no? Cada quien está haciendo su vida diferente. Y creo que eso puede sucedernos también a nosotros, como cristianos. Se nos puede poco a poco ir olvidando ese pacto que hicimos con Dios. ¿Qué significa esta palabra? Si usted se mete al diccionario, va a encontrar esta definición. Dice, la palabra pacto significa un acuerdo entre dos. Un acuerdo entre dos, donde los dos son obligados a cumplir una serie de condiciones. Un acuerdo entre dos, donde los dos son obligados a cumplir con una serie de condiciones. La palabra nos enseña claramente que desde un principio Dios quiso hacer este pacto con su creación. Quiso hacer este acuerdo con Él. Pero desde un principio vimos que siempre el hombre faltaba cumplir a su promesa. Faltaba cumplir a su parte del pacto. En el Viejo Testamento hay muchas historias sobre esto. Si recordamos a los israelitas, cuando se encontraban en esa esclavitud, ¿verdad?, física, allá con el faraón, Dios por medio de Moisés los libera y entran a ese desierto por 40 años. 40 años les dio la oportunidad a Dios para alcanzar esta tierra prometida que Él les había ofrecido. Y Dios, una cosa que podemos entender ahí, que Dios cumplió con la promesa. Vemos que hay dos partes de este acuerdo. Una parte la tiene Dios y una parte la tenemos nosotros. Pero sabemos lo que pasó. Solo dos, hermano. De 20 años para arriba, solo dos entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos no pudo cumplir con su parte. Falló en cumplir con su parte. Pasando el tiempo, Dios manda a su Hijo, Jesucristo, para establecer un nuevo pacto, dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la primera escritura. Ahí en Hebreos 9:15, vamos a ver qué dice ahí en la palabra de Dios. Hebreos 9:15. Dice así, hermano, dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí la palabra de Dios nos menciona muy claramente que Jesucristo es el mediador de este nuevo pacto. Un nuevo acuerdo, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo puede una persona ser parte de este acuerdo? De este pacto. Jesucristo nos da una idea de cómo hacerlo. Ahí en Juan 3, en Juan capítulo 3, del 1 al 7 dice así: mira, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, y les dice:
Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Dice el 4. En Nicodemo le dice, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Nos damos cuenta que aquí Jesucristo le dice qué es lo que es necesario a Nicodemo, pero no le dice las instrucciones. Nomás le dice, es necesario nacer de nuevo. Si nos vamos un poquito más adelante, después de que Jesucristo es crucificado y resucitado, sabemos que Jesucristo mismo hace una promesa a Pedro, ¿verdad? A Pedro le hace una promesa y le dice, a ti te daré las llaves del reino, dice. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Vamos a ver en qué momento Pedro, el apóstol Pedro, suelta estas llaves. En Hechos 2, del 36 al 38. Hechos 2, del 36 al 38. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les da la instrucción, les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí con el apóstol Pedro le da la misma instrucción, o le da la instrucción de cómo puede él nacer de nuevo, como Jesucristo se lo había dicho a Nicodemo. Aquí es donde él suelta esas llaves del reino. Y cómo nosotros obedecimos lo que es el Evangelio. La muerte, el entierro y la resurrección. Aquí, en ese momento, es donde hacemos contacto con la sangre de Cristo. En ese momento, cuando somos enterrados en el agua, hacemos contacto con la sangre y salimos, dice la palabra de Dios, en una vida nueva. Ahora, muchos de nosotros a lo mejor no estamos conscientes en comprender que en ese momento que nosotros tomamos este paso, es donde nosotros hicimos este pacto con Dios. Es donde hicimos ese acuerdo con Dios. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 1:21 y 22. Segunda de Corintios 1:21 y 22. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios que Dios mismo fue el que nos selló y que nos ha dado esas arras, dice, del Espíritu. ¿Saben qué son las arras? Las arras es como el primer pago. Como que Dios dice, yo voy a cumplir con mi lado de este pacto. Yo voy a cumplir, es más, te voy a dar un anticipo. Una parte de mí, el Espíritu Santo. Y ya depende de nosotros qué hacemos con el Espíritu. Si lo hacemos crecer o lo dejamos olvidado. Al tener parte de este pacto, la verdad, si vemos la realidad, es pura salud. Es pura salud para nosotros. Estas son unas grandes promesas directamente de Dios para con nosotros. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que ¿cómo dice la palabra de Dios? Sí, más los que aman a Dios, dice, todas las cosas le ayudan a bien, la palabra de Dios, a los que aman a Dios.
Imagínense tener un pacto con el Dios, el creador de todas las cosas. ¿Qué es lo primero que sucede en este pacto? Vamos a ver qué dice Colosenses 1. Colosenses 1, 13 y 14. Colosenses 1, 13 y 14. Dice así, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos has trasladado al reino de su Hijo amado, al reino de su amado Hijo, perdón, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí Dios, cumpliendo con una parte de ese acuerdo, de ese pacto, dice que Él nos ha, dice la palabra de Dios, nos ha liberado, nos ha sacado de la potestad de las tinieblas. ¿Cómo está eso? ¿Cómo me sacó la potestad de las tinieblas? Pues dice la palabra de Dios que si nosotros vivíamos según la carne, íbamos a morir, ¿verdad? Y Él nos ofrece ese espíritu, el cual nos va a ayudar a combatir esa acción pecaminosa que tenemos en la carne. Nos traslada, nos mueve del lugar. ¿Para qué? Para no vivir más para el cuerpo, para el pecado. Dios nos traslada de una condición a otra condición. Y todo es por fe, hermano. Pero es necesario recordar lo que mencioné desde un principio. Este pacto es un acuerdo entre dos, el cual obliga que ambos tengan que cumplir una serie de condiciones. O sea, Dios está dispuesto a cumplir con su parte. Y me doy cuenta, cuando estudiamos la palabra de Dios, que Dios tiene muchas promesas para nosotros. Promesas que nos gusta oír, porque nos animan, ¿verdad? O sea, como un bienestar. Por un ejemplo, Romanos 8.1. En Romanos 8.1 dice la palabra de Dios, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra. Muchos quisiéramos que ahí terminara la escritura. No hay nada que va a suceder para todos los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Pero sabemos que no termina ahí. Para los que no andan conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu. Vemos la promesa, pero vemos también la condición. Hay una condición. Yo en esta tarde quiero hablar de algunas de estas condiciones. La primera es que Dios requiere que cada uno de los que hicimos este pacto esté en un acuerdo, en luchar para no vivir el tiempo que resta confiando en la carne. Primera de Pedro 4, del 2 a 3. Vamos a ver qué dice ahí. Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, del 2 al 3. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables, ¿qué? Idolatría. Así dice la palabra de Dios. Basta ya el tiempo, dice, pasado, para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué es lo que agrada a los gentiles? ¿Se ha puesto a pensar qué agrada a los gentiles? Aquí a los gentiles se está refiriendo a todos aquellos que no han obedecido el Evangelio, a todos aquellos que no tienen este pacto con Dios. ¿Qué les agrada? Yo sé muy bien qué les agrada.
Les agrada que yo tome con ellos. Nunca he llegado a una fiesta y parece ser que es ¿cómo se dice? Un reto para ellos. Porque me están ofrece y ofrece y ofrece cerveza. ¿Para qué? Porque el momento que le agarra la cerveza, dice, mira, cristiano está tomando. Eso es lo que le agrada a ellos. ¿Qué otra cosa le agrada? Que fume con ellos. Que ande en fornicación con ellos. Que diga malas palabras con ellos. Esto es lo que le agrada al gentil. Pero la palabra de Dios nos dice esas palabras muy sencillas, pero muy difíciles de llevar a cabo. Basta ya, dice el tiempo, de haber hecho lo que agrada a los gentiles. En Gálatas la palabra de Dios nos enseña que nosotros no estamos ya para complacer al hombre. Si buscamos el favor ¿de Dios o de los hombres?, pregunta. Nosotros andamos buscando el favor de Dios. Esto, hermanos, es algo que se convierte muy difícil si no estamos huyendo de la tentación. El apóstol le manda una carta a Timoteo en 2 de Timoteo 2:22, donde dice, huye de las pasiones juveniles, le dice. Huye de las pasiones juveniles. Ahora, yo sé que aquí hay muchos jóvenes y podrán decir, nosotros nomás tenemos pasiones juveniles. Pero es que les digo que están muy equivocados. Aquí todos nosotros tenemos pasiones juveniles. Todos. La palabra de Dios dice, huid de ellas. No sé si alcanzaron a mirar, a mí me tocó verlo. Cuando estaba el Super Bowl, había muchas estrellas, ¿no? Estrellas de cine y estrellas de deporte. Y me tocó ver a un basquetbolista muy famoso, el LeBron James, que estaba ahí disfrutando del juego, ¿no? Pues ahí están las cámaras ahí viéndolo a él, ¿no? Pero lo que miré yo es que cuando salió del juego, este muchacho, este hombre, pues básicamente sale corriendo de ahí. Literalmente sale corriendo. Y ahí donde se juntaba la gente, donde había unas escaleras para bajar y otras para subir, estaba lleno de mujeres ahí, yo creo, no sé, pero yo pienso que estaban esperando una oportunidad de ver a LeBron James. Cuando llega ahí el LeBron James, se va por la escalera opuesta y baja como puede, pero baja corriendo. Eso es exactamente lo que nos dicen nosotros las palabras. Huye, aléjate. Es mejor, así nos enseña la palabra de Dios, que nos alejemos de esas pasiones. Yo no sé, hermanos, cada quien, qué es lo que más le afecta o dónde sufre más tentación. Pero les voy a decir dónde sufro yo la mayor tentación. En los bailes. Para mí en los bailes, ahí está toda esa pasión juvenil. Ahí se encuentra todo. Proverbios 6:28 hace como una pregunta, dice, ¿andará el hombre sobre las brasas sin quemarse los pies? Así dice este Proverbios. ¿Andará el hombre sobre las brasas sin quemarse los pies? ¿Puede alguno de nosotros andar ahí en esos lugares sin quemarte los pies? ¿Sin ofender a Dios? Yo no sé, hermano, pero yo pienso que yo no puedo. Entonces a mí me corresponde huir, dice la palabra, y este consejo. La palabra de Dios nos enseña que al tomar parte de este pacto, no solo hacemos pacto con Dios, sino que recibimos una nueva familia. Vamos a ver qué dice Juan 17:20. Juan 17:20.
aquí Jesucristo en su oración dice así: mas no os ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, refiriéndose a los apóstoles, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesucristo sabía muy bien que sin amor fraternal el mundo no podía creer en él. 1 Corintios 12, 25. Vamos a ver qué dice ahí. 1 Corintios 12, 25 y 27. Al 27. Dice así: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Dice la palabra claramente, para que los miembros todos, dice, se preocupen unos por otros. Dentro de este pacto, hermanos, no es una carrera donde voy yo solo. La palabra de Dios me enseña que yo tengo que ver por cada uno de ustedes y ustedes por cada uno de nosotros. ¿Es difícil? A veces sí es difícil. Más si eres una persona reservada como yo. A mí me pregunta mi hijo: ¿qué te gusta hacer, papá? Pues, no me gusta hacer nada. Quiero nomás estar en la casa. No sé si tenga que ver con el trabajo, con el sol o qué, pero no me gusta hacer nada. Pero cada vez que hay un evento, tengo que sacrificarme yo por venir. Aunque yo sienta estuviera más a gusto quedarme en casa. Pero es necesario sacrificar, hermano. Estar ahí para los hermanos unos con otros, porque aquí lo acabo de leer. Ahora, Jesucristo le pregunta a Pedro una vez, le pregunta: ¿me amas, Pedro? Pedro le dice: sí, te amo. Y le dice Jesucristo: apacienta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar otra, y luego otra vez. Es muy obvio, hermanos, que nosotros no podemos demostrar a Dios sin demostrar a Dios un amor, sin demostrarlos a los hermanos. La palabra de Dios dice muy claramente, dice: ¿cómo puedes decir que tú amas a Dios que no ves, pero a tus hermanos que están aquí enfrente de ti no los amas? No tiene sentido, ¿verdad? Dios nos pone aquí junto a los hermanos para probar si en verdad tenemos ese amor hacia Él. Ahora, ¿qué hay que hacer para demostrar este amor? Dice la palabra: estar pendientes unos de los otros. Ahora, si alguno dice: yo no tengo necesidad de acercarme a los hermanos. Yo no quiero acercarme a los hermanos. Quiero decir, hermano, que no ha entendido el propósito. Porque imagínense, hermanos, que cada uno de nosotros llegara aquí y así como llega, nos vayamos, así sin decir nada, ni cómo está, echar un diálogo con un hermano, platicar cómo están, tratar de, si hay un hermano que está teniendo un problema, tratar de ayudarla. Nomás entrar y salir. Así no se demuestra el amor de Dios. Una vez un hermano preguntó: hermano, ¿cómo puedo demostrar que amo a mis hermanos? Comentó el hermano: invítalo a comer. De esta manera puedes demostrar que amas a tus hermanos. Y yo sé que no todo el tiempo se puede. Yo sé que no todo el tiempo hay tiempo, ¿verdad? Pero hay ocasiones, hermanos, donde hay eventos aquí en la iglesia. Y entonces yo, como lo digo a mi esposa, si yo no invito a mis hermanos en todo el año a comer, quiere decir que cuando venga ese potluck, voy a traer mi mejor platillo. Me voy a esmerar, porque no los he visto en todo el año. No he podido sentarme con ustedes a comer. Ahí está la oportunidad de servir
a los demás. Vamos a ver qué dice Hechos 2:44. Hechos 2:44. Y 44:47 dice así, hermano. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vemos aquí, hermanos, un claro ejemplo que los primeros cristianos así se mantenían juntos. Yo la verdad quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a todos aquellos hermanos y hermanas que se presentan y que lo he visto con mis ojos, que han dado según sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Le doy gracias a Dios que los tengo como hermanos. Romanos 12:10 dice algo muy similar. Dice, amados, amándoos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Aquí dice la palabra de Dios que si yo estoy viendo la tele en mi casa, yo debo preferir estar con mis hermanos. El punto número 3, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que al tomar parte en este pacto, tenemos un gran compromiso, como dijo el hermano Leo la semana pasada. Tenemos un gran compromiso de prepararnos para poder anunciar ese mismo evangelio a otras personas. 2 Corintios 5:17, vamos a ver qué dice ahí. Segunda de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahí está nuestra gran responsabilidad, hermano. Yo sé, hermanos, que en esta predicación, tal vez no mencioné algo nuevo. Yo sé que tal vez todo lo que yo dije ya lo sabían. Pero quise mencionar estas partes porque creo que nuestra gran labor es ir a predicar el evangelio. Y muchos de nosotros nos estamos quedando cortos. Pero creo que si nosotros nos empezamos a alejar, a huir como mencioné, del pecado, empezamos a alejar del pecado, no teniendo favor con él, y empezamos a acercarnos más a los hermanos, yo sé que va a ser más natural predicar el evangelio a otras personas. Porque si no estamos huyendo del pecado, si no estamos haciendo lo opuesto, si nos estamos acercando a él, y no nos estamos acercando a los hermanos, hermano, va a ser imposible predicar el evangelio a otras personas. No nos vamos a sentir con ese favor de hablarles a ellos de la palabra de Dios. Así es que, hermanos, esto es lo que Dios me ha dado en esta tarde. Si hay una persona que ya sabe lo que es el verdadero y completo evangelio y quiere tomar parte de este pacto, de este acuerdo, pasa enfrente mientras se entona este himno de invitación. Muchas gracias, hermano.